Bienvenidos a una nueva reunión con Mario Sangües Ortiz. Vamos a comenzar y vamos a continuar con la clase de administración, esta webinar que están disponibles en el canal de YouTube de LACE Group, ¿de acuerdo? De LACE Educación. Vamos a revisar en esta clase la implementación de estrategias, pero el capítulo 2, ¿de acuerdo? Cabe mencionar, como en cada video, que esta webinar, estas clases, ¿no es cierto?, de administración llegan gracias al proyecto Poeta DigiSpark. Vamos a entrar en materia. Vamos a revisar cómo se formula una estrategia, ¿de acuerdo? O la formulación de los objetivos y qué estrategia tenemos que elegir nosotros, ¿no es cierto? Hay varias estrategias, pero ¿qué estrategia en específico debemos elegir nosotros para llegar a cumplir, ¿no es cierto? A lograr nuestros objetivos. ¿De acuerdo? Entonces, la formulación de objetivos de largo plazo, plan de acción y presupuestos, ¿de acuerdo? ¿Cómo logramos esto? Con una puesta en marcha. ¿De qué? De nuestra estrategia. O sea, definir los pasos para llegar a alcanzar lo que nosotros queremos, ¿de acuerdo? Esa es la implementación. ¿Cómo llegamos a la implementación de nuestra estrategia? Formulando objetivos de largo plazo, o sea, definir qué objetivos queremos nosotros, dónde queremos llegar, ¿de acuerdo? Cuál es nuestro plan para llegar a eso, ¿no es cierto? Plan de acción y cuáles son nuestros presupuestos, ya sea en inversión, en capital, todo lo que uno se propone o presupuesta para formular esa estrategia, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. Primero hay que optimizar la estrategia, ¿no es cierto? ¿Y cómo llegamos a esto? La estrategia debe traducirse en objetivos de mediano plazo muy concretos y coherentes, y en programas de actividades bien definidas con sus respectivos plazos, responsables y presupuestos. ¿De acuerdo? Entonces, la estrategia en sí son objetivos, ¿de acuerdo? Los cuales tienen que ser concretos, de mediano plazo, no deben ni ser ni de corto ni de largo plazo, ¿de acuerdo? Debe ser una media entre ambos plazos, por eso es un mediano plazo. Y deben ser coherentes, no deben ser cosas como de gran magnitud, cosas que no podamos lograr o cosas que son muy fáciles de lograr, sino deben ser coherentes con nuestras capacidades o habilidades, ¿ya? Vamos a continuar. Ejemplo, ¿de acuerdo? El desarrollo de productos, contratación de personal, apertura de nuevas sucursales, adquisición de nuevos activos productivos, etcétera. Estrategias, ¿de acuerdo? La estrategia implica que la empresa debe cambiar la forma de hacer las cosas, desarrollar habilidades distintivas, o sea que sean distintas a la otra empresa, a la otra organización o pyme o emprendimiento que compitan con nosotros, ¿de acuerdo? Y desarrollar productos y mercados, ¿de acuerdo? También, desde una perspectiva universal o más bien global, las organizaciones pueden escoger entre varias opciones, las cuales vamos a ver a continuación en la siguiente lámina. Cambios radicales. ¿Qué son los cambios radicales? Son cambios fuertes, son cambios de base, de cimientos de una empresa. Esto quiere decir que hay que cambiar toda la forma de la empresa, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Caminos o cambios radicales y rápidos que suelen representar un enorme consumo de energía y esfuerzos en el corto plazo. Aquí se incluyen orientaciones tales como la reestructuración y la reingeniería, ¿de acuerdo? Esto es reestructurar de cero la empresa, o sea, reformar la empresa. Si una empresa venía haciendo o sea, venía haciendo su gestión, ¿no es cierto? O las cosas de tal forma, vamos a cambiar de toda la manera de hacer, eh, toda la gestión o toda la forma que tenía la empresa de hacer las cosas, las vamos a cambiar en 180 grados, ¿de acuerdo? Reformularla entonces. Y reingeniería, que es lo mismo, ¿de acuerdo? Esto es reingeniería de cómo hacer las cosas más bien a nivel productivo, ¿de acuerdo? Reestructuración es más bien global, a nivel de toda la empresa y a nivel de todas las áreas. También están los cambios paulatinos, que no son tan fuertes o tan drásticos y tan rápidos, ¿de acuerdo? Y tan radicales como los cambios, valga la redundancia,
radicales. Cambios paulatinos e incrementales, ¿no es cierto?, en el largo plazo. Aquí se incluye el desarrollo organizacional, disculpen, y la administración de la calidad total. ¿De acuerdo? Este es un desarrollo más bien organizacional, de organización, ¿de acuerdo? De otras áreas de la empresa, ¿de acuerdo? Y no es un cambio en 180 grados, ¿de acuerdo? Es un cambio más lento, no es un cambio radical que tenemos que partir de hacer, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. Etapas del proceso del cambio. ¿Cuáles son las etapas? Son las siguientes. Evaluar el cambio, ver si nos conviene el cambio, ¿de acuerdo? ¿Por qué queremos ese cambio? ¿Y dónde queremos llegar a ese cambio? ¿Nos conviene o no? Implementar el cambio. ¿Qué queremos implementar en el cambio? ¿Por qué queremos hacer un cambio? ¿Pero qué queremos implementar nuevo? Determinar la necesidad de cambio. Aquí esto es muy importante porque tenemos que ver por qué necesitamos cambiar. Si no necesitamos cambiar, podríamos hacer un cambio más bien paulatino, pero no un cambio radical, o ni siquiera paulatino, sino si la empresa va bien, es rentable, ¿no es cierto? Me da a mí un rédito económico, está bien, ¿ya? ¿De acuerdo? Soy rentable, genero utilidades, o quiero generar más utilidades y necesito hacer un cambio paulatino, o estoy generando, ¿no es cierto? Más bien costos, más costos que ganancias, y eso me está generando utilidades negativas, o sea que estoy perdiendo dinero, ¿de acuerdo? Entonces necesito hacer un cambio más bien radical. También determinar los obstáculos para el cambio. ¿Esto qué significa? ¿Hay obstáculos para que yo cambie o no? ¿De acuerdo? ¿Me permiten hacer el cambio más fácilmente? Hay que jugar, ¿no es cierto?, con el costo-oportunidad. El costo-oportunidad. ¿Qué me genera más costo? O sea, si yo voy al cine X día y tengo una cita con otra persona, ¿no es cierto? Y yo voy a ir al cine solo, ¿qué me genera más beneficio? ¿Ir al cine o juntarme con esa persona? ¿Y qué me genera más costo? Ir al cine o juntarme con una persona. Es poner las cosas en la balanza y qué puedo hacer yo. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Vamos a ver cada apartado. Determinar la necesidad de cambio, ¿ya? ¿Cuándo podemos determinar la necesidad de cambio nosotros? Es cuando existe una brecha significativa entre el desempeño deseado y el desempeño real de la empresa. O sea, yo quiero que mi desempeño esté a un 70% y la empresa está a un 30%. Hay que hacer un cambio, ¿de acuerdo? Me lo está exigiendo, hay una necesidad de cambio en sí. Luego, también esto se ve cuando bajan de precio mis acciones, las acciones de la empresa, las participaciones en el mercado, la rentabilidad de mi empresa y el clima laboral, etcétera, entre otras cosas, ¿de acuerdo? También vamos a continuar. Determinar los obstáculos para el cambio. El primer obstáculo para el cambio es el esqueleto de la organización o estructura, ¿de acuerdo? Ya que nuestra columna vertebral de la empresa, ¿de acuerdo? ¿Por qué puede ser un obstáculo? Porque hay que reestructurar de un inicio, de cero, o dar un giro en 180 grados y cambiar totalmente las cosas o la forma como hace las cosas mi empresa, ¿de acuerdo? La diversificación relacionada, ¿no es cierto?, hace más difícil el cambio que una no relacionada. ¿Por qué? Porque si yo tengo distintas áreas y estas están relacionadas entre sí, y yo quiero reestructurar la empresa de cero o dar un giro en 180 grados, me va a ser muy difícil, porque si yo cambio una área de mi empresa, va a cambiar la otra porque está relacionada, ¿de acuerdo? Si no estuviesen relacionadas, puedo cambiar cada área indistinta a la otra, ¿de acuerdo? Luego, el temor de las personas y el éxito basado en la empresa limita las posibilidades de cambio, ¿de acuerdo? Por esto es netamente por el temor de la empresa al cambio o de las personas. Luego, implementación. La implementación solo debe partir por la gerencia, no debe ser em, sugerida por terceros a la empresa, ¿de acuerdo? La estructura organizacional y el liderazgo son elementos importantes en la implementación. ¿De acuerdo? Luego, evaluación. Siempre se debe medir en resultado objetivos cuantificables, precio de las acciones, participación de mercado. Eso es muy importante.
Luego, cambios radicales. Hay dos tipos de cambios. O sea, dentro de los cambios radicales hay dos partes. Está la reestructuración y la reingeniería. Vamos a ver cada una de ellas. En un momento continuamos. Vamos a continuar. Primero, la reestructuración. La estructura sigue a la estrategia. ¿De acuerdo? Vamos a ver. La reestructuración. Vamos a ver cada parte de la reestructuración, cómo es posible lograrla. ¿De acuerdo? Al cambio, el entorno, las características internas y la estrategia también debe adaptarse a la estructura. ¿De acuerdo? Eso es súper importante. La estructura organizacional equivale al esqueleto de la organización. Así como en el reino animal, el esqueleto predetermina en gran medida las habilidades de cada especie o individuo. Las empresas deben adaptar periódicamente su estructura para mantenerse competitivas, en lo que podría llamarse una metamorfosis o metamorfosis continua. ¿De acuerdo? La empresa debe mantenerse en reestructuración continua porque debe adaptarse a los tiempos, a la tecnología, a las innovaciones y a las necesidades y a los cambios en las necesidades de la gente, del consumidor. La reestructuración. La estructura de la empresa le da ciertas ventajas y desventajas para desempeñarse en diversas hábitats o nichos con diferentes estrategias de crecimiento y sobrevivencia. ¿De acuerdo? Segundo, al cambio, algún aspecto en el entorno competitivo o tecnológico y al cambio, algún aspecto importante en su interior. La empresa debe cambiar su estrategia y en consecuencia debe adaptar también su estructura. ¿De acuerdo? Nosotros, al modificar nuestra estrategia, debemos modificar nuestra estructura en un cambio radical. Reestructuración. La reestructuración es el proceso de cambio en el diseño organizacional, es decir, diferenciación vertical y horizontal. O sea, hay que hacerlo en una reestructuración, que es un cambio radical, hay que hacerlo tanto de manera vertical, o sea, desde la área que tiene más peso o la más general a la más específica o la de menos peso dentro de una empresa, ¿no es cierto? Primero está la gerencia, después viene, va bajando en cuanto a nivel de peso, ¿ya? Y horizontal, o sea que viene la gerencia, después viene toda la área, recursos humanos, la área de productividad o gestión. Esas áreas están en un escalón horizontal, también debe haber una reestructuración en un cambio radical, ¿de acuerdo? Y en sus procesos y en sus gestiones. La manera de hacer las cosas dentro de una empresa me refiero. Luego, los procesos de reestructuración suelen ser traumáticos, aunque cada día son más necesarios y frecuentes, en la medida que el entorno y las tecnologías cambian más rápido. ¿De acuerdo? Uno debe adaptarse y reestructurarse dependiendo a cómo avanza el mercado, cómo cambia. Reestructuración. Se preocupa de mejorar el desempeño mediante un cambio en la estructura de la empresa. Se preocupa más de los accionistas que de los empleados, ¿de acuerdo? El objetivo final es la reducción de costos. Por eso se hace una reestructuración de la empresa. Luego, reestructuración, seguimos. El mayor problema es que los trabajadores afectan su emprendimiento y compromiso con la empresa debido al trauma y la incertidumbre de los despidos. O sea que también va a haber una mayor efectividad en cuanto al trabajo de los colaboradores, trabajadores o empleados. ¿De acuerdo? Por las reestructuraciones, la labor de los gerentes se ha tornado muy ingrata. ¿Ya? Entonces también hay que saber llevar de la mejor manera con apoyo a los trabajadores y también brindando el mayor apoyo de la gerencia hacia los trabajadores. Hemos terminado esta parte de la implementación de estrategias 2. ¿De acuerdo? Ha sido un agrado llevarles esta clase a ustedes, esta nueva webinar. La siguiente semana viene la implementación de estrategias 3, donde veremos la reingeniería de una empresa. ¿De acuerdo? Ha sido un gusto y hasta la próxima.